¿Qué es lo que a qué me refiero cuando digo espíritu? Yo me refiero a la manera como uno piensa, la mentalidad. ¿Me hago entender? Sí. Existen tres espíritus: el espíritu de Dios, el espíritu del diablo y los demonios. Pero además del espíritu que es santo de Dios y de los demonios, existe también el espíritu que, además del espíritu santo de Dios, además del espíritu de los demonios, existe el espíritu humano. ¿Cómo una persona puede comunicarse con Dios? ¿A través de qué? Dios es espíritu, y la manera que nos debemos de comunicar con Él, que Él se comunica con nosotros, es a través de qué? Entonces Él puso dentro de nosotros un espíritu, y a través de este espíritu nos podemos conectar y comunicar y contactar a ¿quién? A Dios. Y es a través de esta conexión espiritual, espíritu humano con el espíritu de Dios, que se logra todo lo que le estamos diciendo de una nueva vida, de las bendiciones. ¿Me hago entender? Espíritu es la mentalidad, es la conciencia humana. ¿Todos comprenden eso? Y para que usted entienda mejor a qué me refiero, ponga la foto de ese señor haciendo musculación, por favor, con mancuernilla. Mira eso, no se enamore, por favor. ¿Cuántos años tiene ese señor? Ele tiene 80 años. Este señor tiene 80 años. Ponga el otro señor, por favor. Este señor, ¿cuántos años tiene? Ese tiene 70. Ponga la señora, por favor. ¿Cuántos años tiene esa señora? 80. Ponga la otra. 70 años. Ponga la comparación. La diferencia no está en qué. ¿En dónde está la diferencia? Porque aquel que tiene más edad aparenta más saludable, más joven que el otro. Ponga las señoras ahí para que se vea. Mira. ¿Es la edad la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Y qué es el espíritu? Porque quizás para una 50 años ya es vieja. ¿O no es verdad? Mientras que la otra, los 80, gente, eso aquí no es mentira, no, eso aquí es algo real. Ponga aí, por favor, uno de los videos, cualquiera de los videos. Vea usted cuál es la diferencia de la mentalidad, el espíritu. Ponga atención en este video. ¿Qué es lo que ele está haciendo? ¿Pidiendo limosna en el semáforo? No. ¿Haciendo que las personas le tengan piedad? No, él no tiene una pierna y está ¿qué? Trabajando con los demás. ¿Por qué? Porque él, aún no teniendo una de sus piernas, está trabajando. Él no podía resignarse. Él no podía pedir una pensión al gobierno por discapacidad, ¿sí o no? Sí, sí. Pero él ¿qué está haciendo? Trabajando. ¿Y por qué él está trabajando mientras otros que están con su cuerpo entero no trabajan? ¿Por qué? ¿O no es verdad? Sí. El problema no es la edad, gente. El problema es el espíritu. Y el espíritu es la manera como usted piensa, su mentalidad. Hay personas que hasta tienen el Espíritu Santo. Hasta tiene el Espíritu Santo, pero no prospera. Hasta tiene del Espíritu Santo de Dios, pero no sale adelante. ¿Por qué? Por su espíritu de ella. Es como Lázaro, el indigente. Ele fue salvo por Dios, pero él vivió como indigente. ¿Quién me está comprendiendo, gente? Yo separé aquí 10 espíritus que no te permiten prosperar y ni ver las maravillas de Dios. Dependiendo del espíritu que te acompaña, por más que te esfuerces, no vas a poder salir adelante y prosperar. Dependiendo del espíritu que tengas, en lugar de maravillas, solo verás humillaciones, vergüenzas y opresión. Todos quieren vivir bien, tener dinero, ver maravillas, dar testimonio, salir adelante económicamente. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere estar bien económicamente? ¿Quién quiere ser feliz de verdad, gente? ¿Quién quiere abundancia? Ahora me responda, me contesta. ¿Por qué usted quiere y no puede? Todos queremos esto, pero porque aún queriendo no podemos. ¿Sabe lo que es lo que no te permite lograr estas cosas que usted quiere? Pagar una deuda, poner un negocio exitoso, hasta casarse, ser feliz, traer su familia a la presencia de Dios, dejar de sufrir. ¿Sabe por qué usted no puede? Por el espíritu que usted tiene. El espíritu que usted tiene no le permite
estas cosas, aunque usted quiere. ¿Quién me comprendió? Yo le voy a mostrar aquí 10. ¿Cuántos espíritus? 10. ¿Cuántos espíritus? 10. Estos 10 espíritus, hay miles y millones de espíritus, pero estos 10 espíritus son a causa de que usted, aún siendo cristiano, no prospere. Y aunque usted tenga el Espíritu Santo, usted no salga adelante. Y por eso usted ni se casa. Y por eso usted no consigue vencer con su fe ni un dolor de cabeza. Estos 10 espíritus son la causa. Yo le voy a revelar, usted va a detectar cuántos son. Y usted va a cambiar este. Es el Espíritu de Dios que usted va a cambiar. Es de uno. Es el de uno mismo. Ponga atención, yo le voy a hablar aquí así corrido en grandes rasgos. Todos conocen la historia de Gedeón. La mayoría conoce. Pastor, yo no conozco. ¿Quién no conoce? Entonces usted va a agarrar la Biblia y va a leer Jueces capítulo 6. Capítulo 6, 7 y 8. Ahí está la historia de Gedeón. En grandes rasgos dice la Biblia que el pueblo de Israel, ellos pecaron, ellos pasaron a idolatrar, ellos pasaron a creer en las diosas como Acera y Baal. El pueblo de Dios abandonó a Dios y le cambió por otros dioses. En este momento vino la miseria sobre ellos. Y ellos pasaron 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Ponga atención, si usted duerme, usted va a perder lo que le va a cambiar la vida. Vea si quien está a su lado está dormindo y dale un cachetazo, por favor. Está autorizado, puede ser que fui yo. ¿Ah? ¿Está dormido? Buenas tardes. Incluso el espíritu de sueño, el espíritu de flojera, el espíritu de cansancio, espíritu de pereza, ¿o no es verdad? Espíritu de baja energía. Usted tiene que cambiar ese espíritu de venir a la iglesia para dormir. Yo sé que usted está cansado, pero si usted no ponga atención, no va a cambiar su vida. Y yo no voy a gritar. Usted no es sordo, ¿o no es verdad? Yo voy a hablar a un ser humano normal. Ponga atención, Gedeón era el hombre que estaba en esta época. No sé si usted ya puso atención a los vitrales de la iglesia. ¿Cuántos vitrales tenemos? ¿Qué representan los 12 vitrales? Son las tribus de Israel: Neftali, Leví, Judá. O sea, es como si fueran 12 estados y el país es Israel. ¿Me doy a entender? Estos estados, el más pobre de todos los estados era la tribu de Manasés. Era como si fuera, por ejemplo, Tlaxcala, Zacatecas, el más pequeño. ¿Me hago entender? No el más pobre, sino el más pequeño. Pero en esta época, las tribus de Israel, todos ellos abandonaron a quién? Vino sobre ellos la miseria. En este momento, ellos pasaron 7 años siendo extorquidos, siendo saqueados, siendo humillados. Ellos pasaron 7 años viviendo miedosos, acorralados, dentro de cuevas, escondidos, porque los enemigos venían y ¿qué les hacía? Les robaba todo. No les mataba, no les torturaba, simplemente llegaban. ¿Me hago entender? ¿Por cuánto tiempo vivieron así? 7 años. 7 años de opresión. 7 años viviendo preocupados. 7 años sin dormir. 7 años mal. 7 años empobreciendo. Esa es la palabra que ellos usaron en la Biblia. Hasta que un día el pueblo estaba tan mal económicamente que los enemigos les quitaban todo, que ellos clamaron a quién? Ellos clamaron a Dios: Señor, perdónanos por favor. Y ahí ellos vivían escondidos en cuevas. Pero fuera de la cueva estaba un hombre llamado Gedeón. Gedeón era del estado de la tribu de Manasés. Era el menor de esta tribu. Su familia era la más pobre y su tribu era la más pobre. O sea que Gedeón era el último de los últimos. Él no era nadie, él era el famoso don nadie. Él no era nadie. Cualquier persona que le miraba a Gedeón, él era pobre entre los pobres. Y ahí Gedeón estaba ahí desgranando el trigo en un lugar donde se pisaba uvas. Y él estaba enojado, porque todas las veces que les hacía, ellos les venían, les robaba todo. Entonces el ángel del Señor vino y le habló a Gedeón: el Señor es contigo, hombre valiente, guerrero. Él dijo: si tú fueses con nosotros, si Dios estuviese conmigo, no estaríamos en esa situación. Gedeón usó una fe inteligente. Agarra eso aquí, mira eso aquí. Gedeón, ele fue llamado hombre valiente. Dios está contigo. Él dijo: no está, porque si estuviese conmigo, no estaría en esa situación. Mis padres me contaron las maravillas que él hizo en Egipto. Y mira cómo estamos nosotros. Entonces él dijo así: tú entonces vas a librar a Israel. Ele dijo: yo no tengo como, yo soy el más pobre. Aí empezó a discutir. Ele dijo así: si yo voy a ser el que va a librar, entonces espérame. Ele vino, trajo una ofrenda, un cabrito. Y el ángel del Señor desapareció.
Después vino Dios y le habló directamente: Gedeón, vaya a la casa de tu padre, agarra el segundo toro y destruye el altar de Baal. El altar de Baal, gente, era una cosa grandísima, era como un monumento de la ciudad. Imagínense que dormimos hoy y mañana despertamos con el ángel de la independencia caído, destruido. Eso era más o menos. Y Dios le dijo: Gedeón, ve a la casa de tu padre, allá tiene un bosque, un santuario para Baal, destruye el altar de Baal. Y en lugar del altar de Baal, tú vas a hacer un altar para mí. Agarra el segundo toro de 7 años, el toro que está ahí, y sacrifica para mí en el altar. Y ahí yo seré contigo. Yo no estoy contigo, yo voy a ser contigo después que haga lo que te estoy mandando. Y tú vas a librar a Israel. Y Gedeón agarró 10 hombres. ¿Cuántos hombres? 10. ¿Cuántos espíritus? 10. ¿Y cuántos hombres? 10. Guarda este número. Y ahí él fue con 10 hombres en la noche, destruyó el altar. Ele agarrou às escondidas el toro de su padre, sacrificou en el altar para Dios. La Biblia dice que en este momento el Espíritu de Dios entró en Gedeón. En este momento cambió su espíritu. Gedeón agarró una trompeta al día siguiente, y cuando la gente despertó y vieron cómo estaba el santuario, empezaron a querer saber quién fue que destruyó. Y descubrieron, fue quién, Gedeón. Entonces la gente quería linchar a Gedeón. Y el papá de Gedeón tuvo que hacer ¿qué? No lo defienda, porque si Baal es Dios, entonces que Baal se defienda. Y ellos querían matar a Gedeón, porque Gedeón, ele fue contra la costumbre de la época. Gedeón fue contra la tradición de la época. Gedeón, ele destruyó un santuario para aquellas personas. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Gedeón, ele fue, sonó la trompeta. Gedeón era el menorcito. Pero de esta vez la gente, cuando miró a Gedeón, vio que ya no era más el mismo. Ele estaba como diferente. Gedeón llamó a los hombres y dijo así: nosotros vamos a dejar de vivir estos 7 años de opresión. Basta de que estemos viviendo escondidos, estemos siendo estafados y que estemos viviendo en la miseria. Ya basta, Dios está con nosotros. Y Gedeón reunió 32,000 hombres de las tribus de Israel. Y ellos: vamos a hacer una revolución. Y aquellos hombres entonces, ¿qué dijeron? Vamos. En este momento que ellos están diciendo, Gedeón con 32,000 hombres para enfrentar 135,000. 135,000 hombres contra 32,000. Dios le dijo a Gedeón: alto, hay muchos hombres contigo. Gedeón, habla fuerte y pregunta entre todos: ¿quién tiene miedo y quién es tímido? Diles que se vuelvan. Entonces Gedeón dijo así: ¿quién aquí tiene miedo? Y es, ¿quién le falta valentía? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién aquí está tímido? La Biblia dice que los hombres, 22,000 hombres dijeron: yo, mira. Aí Gedeón dijo así: ustedes que están con miedo de ir a la batalla, vayan a sus casas. Vayan. Se regresaron 22,000. Imagine que yo llegase aquí y dijera así: mira, ¿quién aquí tiene miedo? Yo, entonces, para su casa. ¿Me hago entender? 22,000 hombres se fueron. Quedaron 10,000 contra 135,000. Entonces Dios dijo así: Gedeón, todavía hay mucha gente contigo. Imagine Gedeón: Señor, son 135,000. Yo tengo 10,000 hombres, Señor. Gedeón dijo: es mucho. Gedeón, llévalos a una fuente de agua y queda observando cómo ellos van a beber el agua. Y ahí Dios te va a mostrar quiénes son los que van a la guerra y no van. La Biblia dice que cuando estos 10,000 hombres vieron el agua, ¿qué fue lo que hicieron? La mayoría fue agua. Y mientras todos estaban refrescando por el calor, la Biblia dice que habían 300 hombres que bebían el agua así. ¿Me explico? Ellos estaban como alertas, de manera que si viniera otro a su lado, ellos ya estaban. ¿Me explico? Dios dijo: Gedeón, agarre esos 300 hombres, ve con ellos a la guerra y yo te voy a dar la victoria. Gedeón agarró los 300 hombres, ele fue a la guerra, separó en 3 grupos de 100, agarraron cántaros, jarros, pusieron fuego, trompetas, y ellos fueron a la batalla. Dice que era noche, 135,000 hombres estaban allá dormidos. Y ellos fueron a la batalla, y ellos fueron allá, gritaron, sonaron las trompetas y rompieron los cántaros. Entró en medio de los hombres un espíritu de confusión, que uno empezó a matar al otro. Y ellos murieron con 300 hombres. Ellos vencieron la batalla. Después de 7 años de opresión, ¿qué pasó? Acabó.
dejaram de ser avergonzados, humillados. ¿Sí me dio a entender? Pero ¿cómo eso se pudo? ¿A través de qué? Cambió el espíritu. Fueron 7 años de humillaciones, 7 años de empobrecimiento, 7 años de vivir a escondidas, hasta que un hombre decidió hacer lo que Dios mandó, obedeció a Dios, destruyó el altar de Baal, o sea, quitó la idolatría, destruyó el altar que era para el diablo y hizo para Dios un altar, o sea, dejó de relacionarse con Baal para relacionarse con Dios. Ellos restauraron la comunión que había con Dios, y en este momento Gedeón logró ser poseído por Dios y libertar. ¿Es libertar o liberar? Liberar. Él liberó a todo el pueblo de Israel. Usted va a liberar toda su familia de la opresión. Usted va a liberar a sus familiares del vicio. Usted va a liberar su economía de las deudas. Usted es el Gedeón de los días de hoy. Buenas tardes. Usted es el Gedeón de los días de hoy. Es a usted que Dios llamó y sacó de la cueva para poder usted ser poseído por Él y entonces liberar a su vida de esta opresión. Mira como usted ha vivido. Entonces va a acabar esta vergüenza, va a acabar esta humillación, va a acabar esta vida que usted vive de aprieto, de carencias, va a acabar, pero hay que cambiar ¿qué? 10 espíritus. ¿Cuál es el primer espíritu? Pecado. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en aquella situación? Jueces 6 dice que ellos pecaron contra Dios. Una de las cosas que atrae miseria y le hace ser humillado y le hace que usted viva en opresión es el pecado. Entonces usted va a tener que cambiar el espíritu de pecado, dejar el espíritu de pecado, dejar de pecar contra Dios. Amén, gente. Usted no va a prosperar si usted peca. Versículo 2 no. Segundo espíritu, ¿cuál es? La Biblia dice, como los madianitas los maltrataban, los israelitas, ¿qué hacían? Se escondían. Ponga atención. Cuando usted trae un espíritu de miedo, usted trae un espíritu de duda, usted vive como el pueblo vivía en la época de Gedeón, escondido. Muchos de ustedes ya eran para haber puesto un negocio. ¿Sabe por qué usted no pone en el negocio? Porque usted tiene miedo. Hay parejas que no se casan. ¿Por qué no se casa? Porque tiene miedo. ¿Sabe por qué usted aún diciendo ser cristiano no prospera? Aún entregando su diezmo no prospera? Porque usted se entregó al espíritu de miedo. Yo no estoy hablando de un demonio, no. Yo no estoy hablando de un demonio, no. Yo estoy hablando de su espíritu humano. Es un espíritu miedoso, desconfiado. El miedo es la peor enfermedad que hay. Ella le da parálisis, ella le paraliza la mente, ella paraliza sus actitudes. Mientras usted sea una persona que tiene miedo y se deja llevar por las dudas, usted puede estar aquí dentro por muchos años, pero usted no va a salir adelante. Porque la duda es así, usted recibe una palabra de que va a vencer y le viene a su cabeza, pero será, pero ¿cómo? El que duda se hunde como Pedro. Amém, gente? Hay gente que es muy dudosa, es muy miedosa. Y esa es la evidencia de que Dios no está con usted. Porque cuando Dios está con una persona, uno no tiene miedo. Y pastor, pero yo tengo miedo. Pero mi fe es más fuerte que mi miedo. Y yo por mi fe me muevo y no por mi miedo me paralizo. ¿Sabe qué es el miedo? Miedo es la fe en lo negativo. ¿Qué significa fe? O sea, es estar seguro de lo malo. Es el miedo que no le deja prosperar. Es el miedo que no le deja dar testimonio. Es el miedo que no le deja ser feliz. Es el miedo. Tiene que cambiar. Tercero, ¿cuál es? Resignación. La Biblia dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante ¿qué? La renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Es de la voluntad de Dios que usted sea pobre. Es de la voluntad de Dios que usted sufra. Es de la voluntad de Dios que usted padezca enfermedades. Es de la voluntad de Dios que usted viva una vida de carencias. No, no es de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo usted va a comprobar, a verificar la voluntad de Dios si usted no cambia qué? ¿Qué es la mentalidad? El espíritu. Hay gente que es resignada. Hay gente que es resignada. Yo já atendi personas que dizem assim, ai pastor, para mim el dinheiro es algo malo. A mí no me agrada las cosas materiales. O sea, es pecado las cosas materiales. Usted es resignado, usted acepta, usted se conforma con poco. Usted que se pone límite a sí mismo. ¿O no es verdad? Si usted es una persona conforme, aunque usted cree en Dios, usted va a vivir una vida aquí en esta tierra de acuerdo a su espíritu. Usted no puede ser conformista. Usted no puede estar resignado. Usted no puede adaptarse a la situación. El pueblo de Israel vivió ¿cuántos años oprimidos? Você sabe que chega um momento em que você se acostumbra. Quando você não cambia a situação, você se acostumbra a ela.
Usted se resigna, usted acepta. ¿O no es verdad? Eu já vi parejas que dizem, pastor, minha pareja está comigo de lunes a viernes, sábado e domingo está com outra. E uno que? Uno acepta. Ou não é verdade? Uno acepta ganhar pouco, uno acepta ser humilhado. Quarto espírito, qual é? Desânimo. A Bíblia diz no livro de Jueces, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5, que aquele povo de Israel, eles começaram a desanimar, sabe por quê? Porque os inimigos começaram a tocar em lo que mais desanima um ser humano, a economia. Quando você está mal e você está sem dinheiro, como você se põe? Mala, triste, Gente, abre uma sonrisa aí, por favor. Dê uma sonrisa. Porque há gente que nem isso consegue fazer, não é verdade? Haga assim. Há gente que está tão desanimada, que para ella está cuesta quê? Não é verdade? Porque quando você está desanimado, o que é o que você tem? Falta de ânimo, falta de energia. O que é o que você quer ser desanimado? Nada. Desanimado você vende? Não. E às vezes você está desanimado. Você tem um espírito de desânimo. Você não tem ânimo para nada. Você nem sabe como você chegou aqui hoje. De tanto desânimo. Ou não é verdade? O desânimo se põe desanimado ao seu lado. De tão desanimado que você está. Ou não é verdade? Há casos em que há pessoas que lhe sacamos o demônio de ella. E há casos que lhe sacamos as pessoas de los demônios. Não? Vive desanimado. Não tem energia. E o povo estava desanimado, por isso eles se resignaram. Cuidado com o espírito de desânimo. Você tem que ter que Deus sempre diz em sua palavra que não tenhas medo. Ânimo, eu estou contigo. Amém, gente? Deus sempre habla assim: ânimo, levanta-te, eu estou contigo. Porque desanimado não tem como andar com Deus. Como Deus vai bendecir se você está desanimado? Você tem que animar-se. O desânimo é o princípio da depressão. Ânimo, Deus está contigo. Amém. Versículo número 5. Qual é o 5? O quinto espírito. Nosotros somos de Deus. El que conoce a Deus nos oye. El que não é de Deus, que não nos oye. En esto conocemos el espírito de la verdad y el espírito de qué? 1 Juan capítulo 4 versículo 6. La Biblia dice el espírito de error, espírito de engaño. Você pode ver que há pessoas que sempre se equivocam com a pareja que se vão a casar, se equivocam com os negócios que vão a fazer, se equivocam com as decisões, se equivocam com as palavras que põem, se equivocam com as amistades que eligem. É um espírito, chamado espírito de quê? De error. O pior error que você pode cometer é ir com Deus, fallarle a Deus. Israel começou a faltar com Deus, a errar com Deus, a equivocar-se com Deus. Às vezes você traz este espírito. A evidência do espírito de error, o espírito de error é uma evidência de que você não nos odia. Quem é de Deus nos odia. Está escrito. Quem é de Deus nos odia e não se equivoca. Quem nos obedece por meio da palavra de Deus não se equivoca, não hace malos negócios, não se casa mal, não sofre. Se você está falhando com suas decisões é porque você não está haciendo caso a Deus. Porque quando você lhe hace caso à voz de Deus, você não se equivoca. Amém? Quizás você está falhando. Você está falhando. Você está metendo na pata. Porque você não está haciendo caso à voz de Deus. Qual é o próximo espírito? A desobediência é um dos piores. Você não pode desobedecer a Deus, gente. Lo que mais atrai miséria na pessoa é desobediência. Qual é o outro espírito? O próximo. Espírito religioso. Você pode ver em quantas cantinas, em quantos antros há borrachos filosofando. Sabem de todo da Bíblia. Ou não é verdade? Eles conhecem todas as citas bíblicas. Pero mira a vida de eles. ¿Sabe qué es eso? Espíritu de religiosidad. ¿Sabe qué es espíritu de religiosidad? Es como en la mañana. Una señora vino a recibir la unción con el aceite. Yo le puse una gota de aceite. Y ella, no, pastor, échame más. Me da ganas de agarrar un litro de aceite. Porque cuando uno es religioso, no quiere qué. Quiere un poquito. No, quien me tiene que hacer la oración es el obispo. Gente, no es el obispo que bendice, no es el pastor que bendice, no es el obrero que bendice, no es la iglesia que bendice, es Jesús. É uma pessoa religiosa é aquela que ela quer seguir as regras, ela juzga as demás, ela se crê melhor que as demás, e ela mide as demás, como se fuera menos. É um espírito religioso, me explico? É como hoje não se bendice água. Se você me vai trazer água para bendecir, eu le vou a golpear com a botella, não é certo? Pero
Hoy no es día de algo, pero hay personas que son muy religiosas. ¿Sabe qué es ser religiosa? Es aquella persona, pastor, yo hago todo lo que ustedes dicen, porque así dice la palabra del Señor y el Santo de Israel, y usa todo un lenguaje religioso, pero la vida muestra que no cree nada en Dios. Es como Jesús dijo, con la boca me honran, pero el corazón está lejos. Parece aquele pueblo de sepulcro callados, como dice la Biblia, blanqueados, que afuera aparentam ser bonitos y por dentro están podridos. Y ahí va a ver, llega en la casa y tiene una vela prendida para un santo. ¿O no es verdad? Destruye la imagen de Baal de su casa, destruye la idolatría que hay en su vida. Eso atrae pobreza, miseria. Amén, gente. Espíritu de religiosidad es aquella persona que entrega el diezmo, hasta quiere pedir a Dios, pastor, cambia aquí por favor. Tiene dos de 50 pesos ahí, por favor. Tem que dar a Deus 50 pesos com 50 centavos. Me cambia um peso. ¿Por qué es eso? El religioso es aquele que sigue la regla así, al pie de la letra, pero não tem um coração sincero. Por isso não prospera, é muito religioso. Hasta le pone o nome de Deus em seu negócio. Taqueria Shalom. Coma um taco e tenha paz. Ou não é assim? Não lhe sirve poner o nome de Deus em seu negócio. Não lhe sirve llenar de coisas da igreja seu negócio. Isso é religiosidade. O religioso é aquele que não, tu eres santeiro, então não vai falar contigo. Não é assim. Ele que é religioso pensa, mira, tem um tatuagem, eres del demônio. Ou não é assim? Esse quem é? Religioso. Gente, Jesus, ele habla com o santeiro, com o homossexual e com o tatuado, com o leproso. Pero os religiosos não aceitam isto, porque os religiosos têm que ser toda a sua maneira, têm que ter todo uma regra, ritual, pero o coração é podrido. Buenas tardes. Quem aqui é religioso? Vai deixar de ser a partir de hoje. Amém. Próximo, qual é? Envidia. A Bíblia diz, versículo Provérbios 17 e 18, não envidia a los pecadores, obedece a Deus sempre. Não compare sua vida com quem não vem na igreja. Pastor, por que eu vou à igreja e minha vida é pior de la que não vá? Pior de que maneira? Desde que ponto de vista? Você está comparando desde que regra? Não mida, não compare sua vida com as pessoas que não obedecem a Deus. Não compare sua vida, pastor, pero eles não fazem nada de lo que hacemos e têm muito mais dinheiro. Então, para você, o dinheiro é o que classifica uma pessoa bendecida. Você verá o final de eles. Obedece a Deus, não tenha envidia de eles. Bendice as pessoas. Não queira ter nada de lo que não é suyo. Deja que todos os demás sejam felizes. Amém, gente? Não envidie a los pecadores. E qual é o outro? Esse espírito aqui é o pior que há, o pretexto. A Bíblia diz que quando Deus chamou a Gedeón, Gedeón lhe quis dar um pretexto. Que foi o que Gedeón lhe dijo? O Senhor o mirou e lhe dijo, ve com esta tu força e livra a Israel de quê? De los madianitas. Que foi o que Gedeón dijo? Então ele respondeu, Senhor mío, com que poder livrar eu a Israel? Gedeón estava preocupado, com que? O sea, tu quieres que eu vá livrar a este pueblo, pero com que? Ele dijo, não é com que, é com quem. Não é com que, é com quem. Não é com que, não é com el arma. Tu arma seré eu. É comigo que vas. Amém. Depois de que presentes tu sacrifício no altar, eu estarei contigo. Não é com que, é com quem. Haz o que te estou mandando e vas a livrar a Israel de la opressão. Amém. E qual é o último espírito? Covardia. Covardia. O covarde é aquele que huye. É aquele que diante de um desafio, ele prefere resignar-se. A Bíblia diz que os tímidos não entrarão em seu reino. Os tímidos não são de personalidade, os tímidos têm a fé. Sabe o que é ser tímido? É uma pessoa muito... Não é este tímido que a Bíblia diz, é o tímido aqui. Aquela pessoa que para entregar-se a Deus no altar e diz que vai tomar um banho em água fria. E você vai entrando assim, você põe a mão, voltea a mão, quita, depois põe um pé. Ou não é verdade? Aí você vai ensaiando. Aí depois está que você entra e empieza. Já fizeram isso? Ou seja, há gente que é tímido, vem aqui, quer sentar atrás. Não é tímido de personalidade, é tímido na fé. É uma fé muito tímida, uma fé que não é agressiva, é covarde. Então você tem que cambiar esse espírito, se você quer prosperar. Porque o problema não é sua idade, o problema não são suas limitações, o tempo que você tem de igreja, o problema está em seu espírito. Esta opressão que lleva anos em sua vida, só você vai acabar o dia que você obedeça a Deus e cambie este espírito que você traz. Quem compreendeu? Póngase de pé, por favor.